Perlas del libro de Juan. Los pecados que son públicos se tratan de forma pública. Los pecados que son privados se tratan de forma privada. ¿Qué aprendemos del hecho de que Jesús da de comer pan y pescado a sus discípulos? Buen día. Damos gracias a Dios que nos permite ingresar al capítulo 21 del libro de Juan. Oremos. Te damos gracias, buen Dios, porque nos permites llegar al último capítulo de este Evangelio. Al cerrar este estudio, Señor, permítenos encontrar las perlas que tú has depositado en este capítulo para nosotros. Dirígenos de tal manera que nuestro entendimiento, que nuestro discernimiento puede estar, Señor, claro. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Apreciados hermanos y hermanas de esperanza, estamos cerrando el estudio de un libro más. Y como hemos ido mencionando al cerrar Mateo, Marcos, Lucas y ahora Juan, nos encontramos que la resurrección de Jesús en ningún modo marca el cambio del día de reposo establecido por Dios en el Edén. Jesús no da ninguna instrucción al respecto. Cuando se termina la creación, Dios deja claro que ese séptimo día, creado por Él, porque ya no era necesario, en los 6 días habían sido terminadas todas las obras, Él estableció, reposó en ella en ese día, lo bendijo y santificó. ¿Cuál es el significado de la resurrección? Primero, es el triunfo de Cristo, es la seguridad de que nosotros también vamos a resucitar y es el símbolo de la experiencia del nuevo nacimiento. Morimos a nuestra antigua vida, somos sepultados y resucitamos a una nueva vida, como dice el libro de Romanos. Después de esto, dice el apóstol Juan, después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Y se manifestó de esta manera. Una vez más, Juan nos va a relatar una pesca milagrosa. Nosotros hemos visto en los otros evangelios que hay una pesca milagrosa al inicio del ministerio de Jesús y nos encontramos que hay una pesca milagrosa al final del ministerio de Jesús. Ya Jesús estaba por ascender. Así como hemos visto también que Juan nos presenta la purificación del templo al inicio de su ministerio y los demás evangelios nos presentan la purificación al final de su ministerio. Estaban juntos 7 de los apóstoles. Simón Pedro. ¿Quién es Simón? Nos es muy conocido. Simón es una persona de actuar, de hacer las cosas. Tomás, llamado el Dídimo, el incrédulo. Tomás, el que lo negó. Natanael, el de Caná de Galilea. Los hijos de Zebedeo, Juan y Jacobo. Y otros 2 de sus discípulos. No se nos mencionan los otros 2 nombres. La incredulidad de Tomás fue reprendida públicamente porque su incredulidad Tomás lo manifestó de forma pública. Está pendiente tratar la caída de Pedro. Y antes de cerrar el libro, Juan nos presenta de qué manera Jesús restaura a Pedro. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos dijeron: vamos nosotros
también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Así como al principio del ministerio, Pedro, Andrés fueron a pescar, en el otro lado estaban Juan, Jacobo y el padre de ellos, y no pescaron nada. ¿Qué pasó? El hecho es que toda la noche estuvieron allí y no pescaron nada. Una persona se siente mal cuando trabaja toda una noche o trabaja todo el día y no se alcanzan los resultados, no se alcanza el objetivo. Las personas que somos independientes dependemos de lo que cada día se pueda ir logrando en el trabajo. Algo así como sucedía con Pedro. Imagínense, si pescan toda la noche y no pescaron nada, ese día no había nada para llevar a casa. En este caso, los discípulos estaban viendo de qué manera utilizaban su tiempo. Estaban como una especie de tiempo muerto, una especie de stand-by. Jesús aún no les había dicho qué es lo que tenían que hacer. Y ellos como que querían regresar a su trabajo anterior. En la vida espiritual nos sucede lo mismo. A veces hay un tiempo como tiempo muerto, ya no sabemos qué hacer. ¿Qué hago? Y ahora, en esas circunstancias de desánimo, en esas circunstancias, encontramos una vez más a Jesús actuar. Cuando ya iba amaneciendo, miren, ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Quizá los ojos de ellos estaban velados como los de los discípulos que iban camino a Emaús, o la distancia, porque tampoco estaban tan cerca. Estaban como a 200 codos. Ahora lo vamos a ver. Había poca luz, recién estaba amaneciendo. El asunto es que no reconocieron al maestro. Y les dijo, hijitos, ese término cariñoso, ¿verdad? Hijitos. Ya las personas son personas adultas, pero Dios nos trata así, hijitos míos, hijitos, con cariño. A la persona que está desanimada, a una persona que no le están saliendo bien las cosas, hay que tratarlos con cariño. Y el maestro nos da ese ejemplo. Hijitos, ¿tenéis algo de comer? ¿No? ¿Tienen algo de comer? ¿Me pueden invitar algo? Y ellos le respondieron, no. ¿Ah? ¿Tienen algo de comer? Habían trabajado toda la noche. No habían pescado nada. El pan era el principal alimento de los judíos. Aquí, siendo que la pregunta se formula a pescadores, lo más probable es que se estaba refiriendo al pescado. La forma de la pregunta en griego muestra que se espera una respuesta negativa. Y ellos dicen, no, no tenemos nada. Si querías que te invitemos, que compartamos contigo, lamentablemente no hay nada. Y ahora Jesús empieza a manifestarse a ellos. Les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. ¿Cuál es la instrucción? Echen a la derecha de la barca y hallaréis. No les dice simplemente echen la red. Ya ustedes deciden si es a la izquierda o a la derecha. Generalmente Dios nos da a nosotros instrucciones muy precisas. Y debemos seguir las instrucciones de Dios tal cual nos dice. Nosotros encontramos a lo largo de la Biblia cómo es que se condujeron. Por ejemplo, Moisés siempre hizo lo que Dios le dijo.
Jehová me ha dicho, como Jehová me ha dicho. Echen a la derecha. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Haz lo que el Señor te dice al pie de la letra. Sigue las instrucciones del Señor al pie de la letra. En todos los aspectos, en todas las áreas de tu vida, sigue al pie de la letra las instrucciones del Maestro. Y vas a encontrar las bendiciones. A veces nosotros queremos hacer como nos parece. A veces nosotros queremos hacer según nuestra experiencia, según la lógica. Deja de lado la experiencia, la lógica, tu capacidad y haz lo que te dice el Maestro. Cada vez que encuentres instrucciones precisas en la Biblia, haz tal cual está escrito, tal cual se te dice. Y ellos tuvieron una gran pesca. Toda la noche no habían pescado nada. El momento para pescar es la noche, es lo que dicen los pescadores. Pero para Dios no hay nada imposible. La mejor pesca se produjo en el día, cuando lógicamente, cuando según la experiencia, no debería ya haber pesca. Por eso necesitamos hacer las cosas como Dios nos dice. No te dejes llevar por la experiencia, por la lógica, por tu experiencia. No te dejes llevar por nada de ello. Haz lo que el Señor te pide. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Pedro estaba ensimismado en el trabajo con la tarea y Juan le dice, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Miren, aquí encontramos varias perlas. Al darse cuenta, Pedro, por indicación de Juan, ¿qué perla encontramos aquí? Siempre hay alguien que se da cuenta antes que nosotros. Y aceptemos las indicaciones. ¿Y qué hace Pedro? Dice que se ciñó la ropa. No fue como estuvo. Sabía que iba a ir a presentarse ante el Maestro. Pedro estaba con una deuda pendiente. Y ahora se pone su ropa. Hay que ir ante el Señor con la ropa, ¿no? Hay que ir ante el Señor adecuadamente presentable. Y Pedro entendió eso. Él pudo haberse lanzado al agua y ir como estaba. Y además iba a ir, se iba a mojar. Pero él nos enseña que hay que presentarnos ante el Señor decorosamente. Y este hombre deja a los demás compañeros y se echa al mar. Y los otros discípulos, ellos se quedaron con la carga. Pedro se olvidó del trabajo y se fue tras el Maestro. ¿Qué quería Pedro? En Pedro deben haber existido en ese momento sentimientos encontrados. Pero como hemos visto, Pedro estuvo en el patio del sumo sacerdote, a pesar de sus miedos, a pesar de sus peros. Y ahora Pedro va a Jesús a pesar de sus peros. Él le había negado al Maestro y todavía Jesús no había tocado el tema. Los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaba de tierra sino como 200 codos, unos cuantos, unos 100 metros, 90 metros. No es tan cerca, pero empezaron a arrastrar los demás. Los demás se quedaron como Marta, afanados y atareados con la tarea. Y de tanto en tanto necesitamos trabajar. Y ellos llegan al Maestro con los peces.
Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Es interesante lo que dice el versículo 9. Vieron brasas puestas. ¿Quién puso la brasa? Jesús. ¿Quién puso el pez para que se vaya ahí cocinando? Jesús. ¿Ah? Jesús. Él estaba preparando el desayuno para estos hombres que habían trabajado toda la noche. Les había dicho, ¿tienen algo de comer? No tenemos nada. Pues bien, el maestro ahora iba a alimentar a sus discípulos. Anteriormente había alimentado a 5,000 hombres, 4,000 hombres. Ahora iba a alimentar a estos 7. Jesús le dice, traed de los peces que acabáis de pescar. Traigan. Vamos a cocinarlo. Vamos a desayunar todos. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. La pesca fue muy buena. Grandes peces, 153. Y el maestro que dice, traigan, vamos a preparar el desayuno. Jesús dio de desayunar ese día a estos hombres, que quizás estaban desanimados porque la pesca había sido mala, quizás estaban como sintiéndose en el vacío porque no sabían qué hacer. Y ahora se presenta ahí el maestro y les cambia el día, les alegra la vida. Y es eso lo que hace Dios. Por eso, una de las lecciones que debemos aprender de aquí es: presentémonos ante nuestro Señor muy temprano, antes de que amanezca, al rayar el alba. Presentémonos ante Él. Les dijo Jesús, venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. No te quedes con la duda. Siempre, si tienes duda, pregunta. Pregunta. No te quedes con la duda. Estaban siendo alimentados por el Maestro. Dios siempre vela por sus hijos. Si vela por los pajarillos, si viste a las flores, cuánto más cuidado tiene de cada uno de nosotros. Recuerda eso. Cuando sientes que no tienes nada o te sientes en el desamparo, recuerda eso. Venid, comed. Les llama para que se alimenten. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Miren, vivimos nosotros en una sociedad en la cual hay grupos de cristianos que dicen que hay que abstenerse de todo tipo de carne, incluido el pescado. Hay quienes sostienen que la alimentación debe ser solo en base a semillas y plantas, ¿no? En base a semillas, plantas. Miren, cuando nosotros leemos el capítulo 1, el versículo 29 de Génesis, dice: He aquí os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda hierba, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Miren, encontramos nosotros que la alimentación antes del Edén eran semillas y frutas, no verduras, no verduras. Las verduras recién se dan cuando entra el pecado. Capítulo 3, versículo 18. Espinos y cardos te producirán y comerás plantas del campo. Plantas. Quienes dicen no a la carne, 100% fuera de la carne, hay que alimentarnos de la alimentación original. En él, la alimentación antes de la entrada del pecado era semillas y frutas.
no verduras. Las plantas se dan, ¿no?, después de la entrada del pecado. Capítulo 3, versículo 18. Y la carne Dios permite que se coma ya después del diluvio. Capítulo 7 de Génesis. Y ahora la pregunta es, ¿cómo entendemos al hecho de que Jesús prepara, cocina el pescado, ¿no?, lo puso a la brasa y les da de comer a sus discípulos? En el capítulo 24 de Lucas, cuando Jesús se presenta a los discípulos y ellos están incrédulos, no saben si eso no es, les dice, miren, soy yo, no soy un espíritu, tóquenme. Y les dice, ¿tienen algo de comer? Y ellos, dice Lucas, que les dan miel y pescado. Y él comió. ¿Qué nos dice eso? Es bueno que nos preocupemos por nuestra alimentación. Es bueno que velemos por nuestra salud, pero no pretendamos generalizar nuestras creencias particulares. Si tú eres un convencido de que debes alimentarte como un vegano, hazlo, pero no juzgues a aquel que cree que él puede comer lo que está permitido según la Biblia. ¿De acuerdo? Los sacerdotes tenían que comer regularmente carne de cordero, carne de res, regularmente. Los sacerdotes, la familia de los sacerdotes, el mismo que iba y presentaba sus sacrificios, tenía que comer según el tipo de sacrificio que era parte de esa carne. ¿De acuerdo? Por eso Pablo más tarde escribe que nadie te juzgue en comida o en bebida. Ya los que sostienen que hay que comer también carnes inmundas han tomado eso. Bueno, podemos comer incluso los animales inmundos. No. Dice Pablo dice que nadie te juzgue en comida y en bebida. Si yo generalizo, podría decir también entonces, si es cualquier carne, también es cualquier bebida. Pero no es así, ¿verdad? La diferencia entre lo puro y lo limpio en la Biblia está bien establecida. Pero, reitero, el hecho de que Jesús mismo preparara ese desayuno con pan, pescado, nos habla de que en la alimentación, ¿no?, Dios nos ha dejado ciertas enseñanzas y Él dice, ejemplo les he dado para que ustedes hagan como yo he hecho. Hay quienes incluso han llegado al punto de predicar sermones diciendo que no se van a salvar quienes comen carne. Cuidado con esos mensajes. Esos mensajes no se pueden sostener con la Biblia de por medio. Recuerden, aprendamos a no pensar más allá de lo que está escrito. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. La tercera vez. Él ya no caminó con ellos cada día como lo hizo antes de su muerte. ¿Qué hacía Jesús en esos días que no estaba con los discípulos? Ninguno de los evangelios nos dice. Ninguno. Esa parte no ha sido revelada. ¿Qué es lo que hacía? No está. Ya estamos terminando el cuarto evangelio y no hemos encontrado nada al respecto. Ahora llega el momento de restaurar a Pedro. Ahora llega el momento de volver a Pedro a que se sienta bien. Una persona cuando ha pecado se siente mal. Y miren la forma como Jesús trata un pecado público. Lo trata de forma pública. Dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? ¿Me amas más que estos? Mire, esa es la pregunta. ¿Más que los demás? ¿Qué hace Pedro? Pedro le dice, sí, Señor, tú sabes que te amo.
Mire la respuesta de Pedro. Tú sabes que te amo. Pedro sabía que Jesús conoce lo que hay dentro de cada persona. Pedro sabía que Jesús podía ver dentro de él que había amor por Cristo, que su amor no era fingido. Tú sabes que te amo, Señor. Pero la pregunta de Jesús es una pregunta que desafía a toda persona, a todo creyente. ¿Me amas? ¿Amas tú al Maestro? ¿Amas? Y Pedro le dice, sí, tú sabes, Señor. Nosotros podemos mentirnos entre nosotros, te amo. A veces nos profesamos amor hasta la muerte. A veces nos profesamos amor a tal punto que sería capaz de morir por ti, pero después pasa un día o siquiera, o a veces algunas horas y ya nos hemos olvidado de nuestro juramento de amor, nuestra declaración de amor. Pero Pedro le dice, tú sabes, Señor. Y él le dijo, apacienta mis corderos. Apacienta. Apacentar, entre apacentar y pastorear generalmente no hay diferencia. La gran mayoría lo usa como sinónimo. Pero si tenemos que encontrar una diferencia entre apacentar y pastorear, la diferencia sería que apacentar es alimentar y pastorear es cuidar. Entonces Jesús le dice, apacienta mis corderos. Los corderos son todavía los pequeñitos del rebaño, lo que vendría a ser en la iglesia los nuevos en la fe. Alimenta a los nuevos, alimenta a los que recién están ingresando en la fe. Apaciéntalos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Nuevamente la pregunta, ¿me amas? Jesús ya había escuchado la respuesta y ahora por segunda vez le pregunta lo mismo, ¿me amas? ¿Cuántas veces había negado Pedro a Jesús? 3 veces. Y 3 veces le va a preguntar Jesús a Pedro, ¿me amas? Pedro le responde, sí, Señor, tú sabes que te amo. Una vez más, Pedro pone como testigo a Jesús mismo, tú sabes, Señor, que yo te amo. Y el Señor le dice, pastorea mis ovejas. Pastorear, cuidar. Cuida a los miembros de iglesia que ya tienen más tiempo, que no son los que recién están iniciando. Cuídalos. Pablo escribe más tarde, yo sé, dice Pablo, que después de mi partida entrarán muchos disfrazados de ovejas, muchos lobos rapaces. Hay que cuidar a las ovejas. Hay que cuidarlos de ser engañados, hay que cuidar de ser arrebatados. Hay mucho engaño. Hay muchos que se consideran mensajeros de Dios. Hay muchos que se hacen llamar pastores. Hay muchos que se hacen llamar maestros y que predican un evangelio diferente. Pastorea, cuida mis ovejas, cuida mi iglesia. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Por tercera vez. Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez. Recuerden lo que pasó cuando por tercera vez le dicen a Pedro, tú también eres de ellos. Describe Mateo de que Pedro empezó a exasperarse, a gritar y a proferir maldiciones y frases grotescas para que le crean que él no es seguidor de Jesús. Ahora en esta tercera ocasión en que Jesús le pregunta, ¿me amas? Pedro dice, tú lo sabes todo. Pedro se ha entristecido, ha cambiado el estado anímico de Pedro. Tú lo sabes todo, Señor.
tú sabes que te amo. Tú lo sabes todo. Tú puedes leer dentro de mí. ¿Podemos nosotros decir como Pedro, Señor, tú sabes que te amo? Puedes mirar dentro de mí, tú lo sabes todo. Podemos tener esa seguridad que Pedro tiene al decir al Señor, sí, yo te amo. ¿Amas al Señor? Si Él te pregunta, ¿le responderías como respondió Pedro? Y en esta tercera ocasión se puso triste. Pedro sabía que había dado motivos a otros para que dudaran de su amor por su maestro. Las repetidas preguntas le recordaron vívidamente las veces que negó vergonzosamente a su maestro y cómo incisivos dardos deben haberle herido su corazón. Y ahora le dice, apacienta mis ovejas, alimenta mis ovejas, alimenta mi iglesia, alimenta mi grey. Cuando Pedro escribe sus cartas, utiliza la figura de el pastor y las ovejas. Llama a los ancianos los pastores. Alimenten, cuiden la grey. Necesitamos alimentar. Necesitamos crear espacios en los cuales los miembros de iglesia se alimenten, conozcan cada vez más las verdades, se alimenten cada vez más de verdades muy significativas, ya no simplemente del ABC del Evangelio, sino de profecías, de los misterios revelados que el Señor ha dejado en las Escrituras. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro. Cuando eras más joven, hacías lo que te parecía, ibas a donde querías. Pero cuando ya seas más viejo, dice, extenderás tus manos. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto, añadió, sígueme. ¿Qué hace el maestro? Le está asegurando a Pedro que va a vivir algunos años más, hasta que esté muy avanzado de años, hasta que esté viejo. Pero también le da a entender cómo iba a morir, cómo iba a glorificar el nombre de Dios. Y ahora, después de haberle preguntado 3 veces si le amaba, después de la respuesta de Pedro, tú lo sabes, Señor, y después de haberle dado tareas de apacentar, de cuidar, de pastorear a sus ovejas, a su rebaño, a su ganado, a su pueblo, a su iglesia, el Señor le dice, vas a tener todavía algunos años para ministrar, vas a llegar a viejo. Sígueme. Sígueme. Hay una reflexión en cuanto a esta orden en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21. ¿Qué nos dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21? Dice lo siguiente: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Sígueme, seguir sus pisadas, hacer lo que hizo y con seguridad también padecer como Él padeció. Sígueme. Volviéndose Pedro vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? En aquella ocasión Pedro le dice con señas a Juan, pregúntale quién es. Juan iba detrás de ellos. Todo indica que Pedro y Jesús estaban caminando ahora. Después de haber sido restablecido, le dice, sígueme, y están caminando. Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Pedro había recibido una revelación notable acerca de su propio futuro
y debiera haber quedado contento con lo que el Señor había creído conveniente revelarle. Pero el apóstol estaba curioso por saber el futuro de Juan. Jesús aprovechó la oportunidad para grabar en Pedro la importante lección de poner en primer lugar lo que es más importante. ¿Qué de este? ¿Qué va a pasar con él? ¿Y este qué? A veces nosotros nos preocupamos mucho de las demás personas y nada de nosotros. Nos fijamos mucho en la otra persona y nada en nosotros. Jesús le dice, si quiero que Él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Si quiero que Él permanezca hasta que yo venga, que viva hasta que yo venga, ¿qué a ti? A ti no te debe importar lo que va a hacer de Él. La relación con Dios, estimados hermanos y hermanas, es personal. Cada persona tiene una relación particular con Jesús. A cada uno nos da una responsabilidad, nos hace un llamado personal, sígueme, y cada uno debe decidir si le sigue o no le sigue. Pero no debemos estar fijándonos en el otro, si el otro sigue o no sigue, si el otro avanza o no avanza. Nos fijamos demasiado en los demás y nos amargamos la vida. Preocupémonos por seguir al Maestro. Nosotros debiéramos de seguirle a Él. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino que si quiero que Él quede hasta que yo venga, que a ti. Y recuerden que Juan tuvo visiones de Jesús y vio a Jesús. Vio a Jesús en el santuario, vio a Jesús viniendo, vio a Jesús. Y Juan muere aproximadamente casi a los 100 años. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Lo que él escribió es cierto. Él es testigo de primera mano. Por eso él mismo en su carta dice, lo que he visto, lo que he oído, lo que hemos visto y oído, eso les escribimos. Hay también muchas otras cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Hay muchas. Jesús hizo muchos milagros, muchas señales, enseñó muchas cosas más. Pero lo que está escrito en la Biblia es suficiente para mostrarnos el camino de la salvación. Es suficiente para mostrarnos el plan de salvación. Es suficiente. No necesitamos más. Dios ha revelado lo necesario para nuestra salvación. Si Jesús te pregunta a ti, ¿me amas? ¿Qué le responderás? Él que ve lo interior de ti, lo que hay en ti, en tus pensamientos, en tu corazón, lo que Él sabe todo lo que hay en ti. ¿Sabe que le amas? ¿Verá dentro de ti amor por Él? Fortalece tu relación con el Señor. Enriquece tu relación con el Señor. Preséntate ante Él cuando aún es muy de mañana. Que Dios te bendiga. Amén.